Hola, buenas tardes. Es un placer compartir con ustedes a través de Señalú esta charla abierta con Facundo Manes como cierre de la primer parte del ciclo de encuentros para docentes organizado por la Universidad Nacional de Cuyo. Nos pueden seguir en el vivo de www.unidiversidad.com.ar y por Facebook de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Secretaría Académica. Quisiera agradecer la presencia del rector de la Universidad Nacional de Cuyo, el ingeniero Daniel Pisi, y también, por supuesto, la presencia de todos ustedes y quienes han hecho posible este encuentro, principalmente a Facundo, que aceptó este gran desafío, y a su equipo, a Laura y a Mariano, que fueron tan amables y pudimos coordinar con ellos, a los docentes que han participado de este ciclo de charlas realizadas en conjunto, las dos primeras con el Departamento de Asistencia Médico Social Universitario, DAMSU, sobre estrés y ansiedad. Y con Facundo hoy vamos a charlar sobre los desafíos del día después, teniendo en cuenta este contexto de pandemia que nos afecta a nivel nacional e internacional y los grandes desafíos, pero también oportunidades que vamos a tener en nuestro sistema educativo. Voy a presentar a Facundo Manes, que claramente no necesita presentación, pero es neurólogo y neurocientífico, graduado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, donde obtuvo su doctorado en ciencias. Es profesor de prestigiosas universidades del exterior y ha publicado más de 250 trabajos científicos en las revistas internacionales más prestigiosas de su especialidad. Le damos una cálida bienvenida a la tierra del sol y del buen vino, a Facundo Manes. Un placer tenerte con nosotros. Gracias a todos por el tiempo, por conectarse. Quiero agradecer a todos los miembros de la Universidad de Cuyo por esta invitación, muy agradecido a ellos por su tiempo. Y a todos los que nos están siguiendo en las redes, me contaron que había muchas ganas de reflexionar sobre esta crisis, que por supuesto no es solo una crisis de salud pública. Obviamente que es una crisis importantísima de salud pública, pero estamos viendo que es una crisis económica, social, es un golpe al orden internacional, a la geopolítica, la competencia por el liderazgo mundial entre China y Estados Unidos puede tomar una dinámica diferente post-pandemia. También es una crisis política, ideológica, moral, que tiene un gran impacto en nuestras emociones, en nuestros comportamientos, tanto individuales como en comunidad. Y también es un recordatorio de que la salud humana está vinculada a la salud del planeta. Los coronavirus son zoonóticos. Esto significa que se transmiten entre animales y personas. Y lamentablemente estamos viendo por diferentes investigaciones que este tipo de enfermedades están aumentando. Para evitar futuras zoonosis, debemos abordar múltiples amenazas a los ecosistemas, a la vida silvestre, que esto incluye la pérdida y la fragmentación del hábitat, el comercio ilegal de animales, la contaminación y, por supuesto, el cambio climático. Ahora, si uno ve la historia y ve la historia de las epidemias, todas han llevado a grandes cambios sociales. Las pandemias o las epidemias siempre cambiaron a la sociedad. Y lo más probable es que esta vez nos cambie de nuevo. No sabemos cómo va a ser el mundo luego de esta pandemia. Muchos sostienen o sostenemos que el día después ya empezó, ya estamos viviendo en el día después. Si no, yo hubiese estado hoy con ustedes en una provincia que me gusta ir, pero estamos con esta modalidad. Así que nadie sabe cómo va a ser el día después que ya empezó. Pero claramente estamos viendo que este virus está reconfigurando las relaciones de las sociedades con los gobiernos, con la ciencia, con la tecnología, con el ambiente, con el mundo exterior. Y este proceso, en forma individual, me parece que
que nos puede ayudar a reconsiderar quiénes somos, qué valoramos de verdad. Y en el largo plazo puede ayudarnos a redescubrir nuestra mejor versión. Una mirada también a la historia revela que muchas crisis y desastres a veces provocaron cambios para el bien. Fue, por ejemplo, después de una de las peores plagas de la historia humana, que las ciudades de Europa, pero en particular Florencia, lanzó el Renacimiento. La Guerra Civil Americana le permitió al presidente Lincoln en ese momento y a sus aliados crear un ferrocarril transcontinental y una red de universidades públicas. La Gran Depresión dio lugar a ciertas leyes federales que impactaron en la reducción de la desigualdad. La pandemia del 1918, ayudó a crear un servicio de salud pública en muchos países de Europa. Y también en Europa, las crisis de la Gran Depresión combinada con la Segunda Guerra Mundial dieron lugar al estado de bienestar. Pero ojo, que muchas veces las crisis pueden sacar lo peor de nosotros. Nos pueden volver más individualistas, los gobiernos pueden optar por el autoritarismo o la restricción de las libertades. La peste bubónica desató una violencia masiva en Europa que incluyó el asesinato de catalanes en Sicilia, de clérigos, de mendigos, de más de 1000 comunidades erradicadas. Más recientemente, después del ataque terrorista a las Torres Gemelas en 2001, el control del gobierno sobre las sociedades aumentó en forma vertiginosa y se lanzaron nuevas e injustificadas guerras de ocupación. Aunque no todas las pandemias conducen a la violencia, la amenaza de una enfermedad puede generar discriminación o violencia contra grupos estigmatizados o chivos expiatorios. Así que estemos atentos porque estas crisis pueden sumergir a las sociedades en pantanos oscuros, muy oscuros. Y el mayor riesgo es que salgamos de esta pandemia con un avance del autoritarismo en el mundo. Que algunos poderosos usen la excusa de cuidarnos para controlarnos. Y tenemos que estar muy atentos para que esto no sea así. Cómo saldremos de esta crisis depende de nosotros y de cómo nosotros respondamos a este nuevo desafío. Y en la Argentina, en nuestro país, esta es una nueva oportunidad para internalizar más que nunca que la educación es el arma más eficaz ante las grandes amenazas de nuestro tiempo, como lo son las mentes cerradas, las ignorancias, los prejuicios, la incomprensión del otro. Una palabra que ganó cada vez más protagonismo y que va a ser clave en el futuro es la empatía. La empatía es la capacidad de nuestro cerebro o de nuestra conducta de imaginar qué piensa el otro, de ponerlos en el lugar del otro y de sentir lo que siente el otro. Y la empatía es clave porque nos posibilita pensarnos como un todo social que necesita de los demás para salir adelante. Nos enfrentamos a una experiencia novedosa, amenazante, impredecible. Por primera vez en la historia de la humanidad existe una pandemia de miedo. Y el miedo es uno de esos estados emocionales que hace que todo se detenga, que el resto del entorno entre en un compás de espera hasta que el peligro sea resuelto. Por eso el miedo no puede ser nuestra guía cuando hablamos de futuro. El miedo es muy efectivo para el control social. El miedo a quedarse sin trabajo le hace al trabajador agachar la cabeza. El miedo a ser perseguido le hace al ciudadano resignarse frente al atropello del poderoso. El miedo a perder lo poco que se tiene no le hace a uno ir por más. Sepámoslo, el miedo es una estrategia primitiva de coerción que dista mucho de lo que las sociedades modernas y democráticas mantienen como ideal y que seguramente todos nosotros queremos. Por todo esto debemos superar el miedo.
Y frente a la política del miedo está la política de la cooperación. Nadie en ninguna parte del mundo tiene la fórmula mágica para salir adelante después de la pandemia del COVID. Y nosotros en la Argentina, ante tanta incertidumbre, con todo por delante, tenemos nuevamente la oportunidad, con todo el dolor que estamos atravesando y que atravesaremos, con todo el sufrimiento que estamos atravesando y que atravesaremos, tenemos nuevamente la oportunidad de soñar, pensar, explicar, trabajar, luchar por una Argentina desarrollada e igualitaria. La pandemia ha puesto al descubierto y en el centro de la escena muchos problemas históricos de nuestros países. Las grandes desigualdades económicas, las diferencias en el acceso a la salud y a la educación, al trabajo formal. Esta pandemia deja aún más en evidencia que las viejas formas de hacer política no funcionan. Que no importa además cuánto dinero puede tener uno si los demás, los que están alrededor, están hambrientos y enfermos. Y que nuestra sociedad solo funciona cuando pensamos en todos, no solo en nosotros. Para esto necesitamos ciudadanos comprometidos con el bienestar general. Los servidores públicos gobiernan en forma transitoria. Lo que debe perdurar en el tiempo, atravesando los ciclos electorales, es el propósito colectivo de ser una comunidad, donde nadie tenga menos oportunidades y donde todos podamos proyectar un futuro mejor. Para ese proyecto de país necesitamos respuestas innovadoras y honestas. No podemos enfrentar esta crisis y cambiar la tendencia decadente crónica de la Argentina con las mismas prácticas de siempre. No es el momento para pensar en pequeño. No es el momento para las mañas de siempre. Tenemos una enorme responsabilidad por delante. Es una responsabilidad que no puede paralizarnos, sino debe ser un estímulo para salir de las zonas de confort y liderar con el ejemplo. Sé que hay muchos jóvenes hoy en esta charla y les quiero decir que tenemos una deuda de inspiración y de modelos con ustedes. En nuestro país, las nuevas generaciones desconfían de la política, desconfían de las instituciones y no ven a la educación como un camino de movilidad social ascendente. Y esa es una herida muy grande de nuestra democracia. Debemos trabajar entre todos para sanar esta herida con compromiso y responsabilidad. Ser joven hoy es un gran desafío en nuestro país. Y tenemos la obligación de decirles que no aflojen, que tienen un rol central, un rol protagónico de la reconstrucción nacional. Darse cuenta de esto puede intimidarlos, pero también es inspirador. Los jóvenes no tienen que aceptar las cosas como están. Por el contrario, tienen la oportunidad de hacer las cosas de una manera distinta. No tienen que conformarse. Como siempre ha ocurrido en los momentos claves de la historia, dependerá que ustedes, los jóvenes, salgan y reescriban lo que sea posible. Recomponer nuestra confianza colectiva en las instituciones implica que todos nos involucremos. Fortalecer las instituciones y en particular la justicia debe ser una de las bases de la reconstrucción argentina. Entre todos debemos protegernos de los abusos de poder, la corrupción, las arbitrariedades, los zigzagueos constantes. Y la Argentina necesita desde hace mucho tiempo, pero ahora, con urgencia, un acuerdo que la estabilice y nos convoque a todos. Necesitamos consensuar hoy mismo un acuerdo basado en una visión común y en un plan estratégico de país que no sea la propuesta de un grupo, un gobierno o un partido político, sino la de todos los argentinos. Y tenemos que trabajar para ponerle fin a esta grieta que nos embrutece y cada vez nos hace más pobres. Muchos que nos dividen apuestan a nuestro natural tribalismo, porque somos tribales los seres humanos. Evolutivamente
se ve claramente que nosotros los seres humanos somos tribales. Y apostar a eso les permite ganar elecciones. Pero sépanlo que es a costa del desarrollo argentino. Por eso necesitamos líderes que nos unan y desconfíen de los líderes que nos dividen. En la Argentina, un país pobre, sin un proyecto consolidado, la grieta es una tragedia y las diferencias sostenidas a ultranza son una verdadera condena. Debemos respaldar a los líderes que nos representen con esperanza, nunca con miedo. Estamos transitando una nueva revolución industrial, caracterizada por la incorporación y fusión de las nuevas tecnologías en la comunicación, los hábitos, los trabajos y las profesiones. Para no quedar aún más atrasado en este mundo nuevo, tenemos que de una vez por todas hacernos preguntas importantes los argentinos. ¿Cómo vamos a hacer para generar la confianza necesaria para reconstruir económica y socialmente a la Argentina? ¿Cómo vamos a hacer para dejar atrás los odios, rencores y miedos y construir acuerdos básicos para, de una vez por todas, tener una visión estratégica de país? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? ¿Cómo vamos a hacer para generar políticas de investigación y desarrollo que generen valor agregado? ¿Cómo vamos a insertarnos a la economía global post-pandemia? Tenemos que preguntarnos qué Estado necesitamos. ¿Cómo vamos a hacer para asegurar de una vez por todas que nadie tenga menos oportunidades de desarrollar todo su potencial en nuestro país? Y siempre escuchamos cambios fáciles y rápidos. Pero esto requiere un plan, una estrategia, consenso, inversión, constancia y paciencia. Los cambios reales y sostenidos en el tiempo no llegan con un gobierno en particular ni con políticas espasmódicas. Los desafíos que tenemos por delante son serios y muchos. No podemos resolverlos ni fácilmente ni en un corto tiempo. Desde que regresé a la Argentina, yo recorro mi país, voy a los clubes, a las universidades, a las escuelas, a los barrios, a las plazas, para contar que en este mundo la mayor riqueza de los países está en el cerebro de los ciudadanos, la capacidad de crear, de innovar. Y cuando recorro mi país, desde hace tiempo ya, veo a muchos compatriotas como resignados, sin esperanza. Todo parece ser lo mismo. A pocos le creen. Pero también en ese miedo, cada uno cuida lo suyo. Y es como una rueda de reincidencia, negativa, no virtuosa. Tenemos que lograr todos juntos la forma de cambiar esto. Debemos recomponer la confianza, unirnos hacia un propósito común, tener un sueño colectivo y un nuevo clima de época que nos involucre a todos, como aquel, muchos de ustedes eran muy chicos o no habían nacido, que en el 83 reclamó democracia. Para esta vez, porque ya democracia tenemos, reclamar desarrollo, equidad social por la vía del conocimiento, que es y será en el futuro el motor económico en el mundo actual. Tenemos que luchar entre todos para conseguir políticas estables a largo plazo. Acá probamos casi todo, menos el camino para el desarrollo. Estamos siempre discutiendo el subdesarrollo sustentable. Venimos militando el subdesarrollo en forma sistemática durante los últimos años. En 1970, la economía argentina era mayor que la brasilera. Hoy el estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía medida por PBI más grande que la Argentina. Casi el 40% de los últimos 60 años, Argentina estuvo en recesión, más que Zambia, Haití, Chad y Burundi. El PBI por habitante de Argentina en este año será igual al que teníamos en 1974. Casi medio siglo perdido. Con estos números y datos que les di, queda claro que las fórmulas conocidas hasta ahora no funcionan. Y somos mejores que esto.
Somos la Argentina de los Favaloro, del país en Iberoamérica con el mayor número de premios Nobel en ciencia. Hussein, Leluar, Milstein. Somos la Argentina en la que expresidentes le daban más valor a la educación que a la presidencia de la nación. Siendo un expresidente, Sarmiento aceptó ser superintendente de escuelas. Y siendo un expresidente, Avellaneda fue rector de la Universidad de Buenos Aires. Ambos expresidentes aceptaron esos cargos en la educación, siendo expresidentes, convocados por el presidente Roca, con el cual se odiaba mutuamente. Somos la Argentina que entre 1895 y 1896 tuvo el mayor PBI per cápita del mundo. Argentina fue el tercer país del mundo y el primero en América Latina en realizar transmisiones radiales regulares, en 1920. En 1908, Horacio Anasagasti creaba en nuestro país el primer auto argentino, 1908, y el primer auto de Latinoamérica. En 1892 estaba el primer tranvía eléctrico. Y en 1896 La Plata se convertía en la primera ciudad sudamericana alumbrada a electricidad. Por ese entonces, la línea férrea total llegó a 35.000 kilómetros, transportando 50 millones de toneladas de carga, en 1896. En 1914, Argentina, nuestro país, tenía el 32% de los teléfonos instalados en toda América Latina. Tenemos que volver a recuperar el espíritu de grandeza. Y debemos convencernos, si no queremos seguir generando más pobreza, que la riqueza de un país se mide por el capital humano, la educación, la salud, la ciencia y la tecnología. Y ahí está la base del desarrollo social. Nuestro desafío es transformar este paradigma del conocimiento como nuevo paradigma del desarrollo argentino y convertir esto en una gran causa nacional. Esta causa debe ser de todos, sin distinción de clase social, partido o ideología. Por supuesto que son imprescindibles las políticas de estabilización macroeconómica, pero sepámoslo, la única manera para reducir genuinamente la pobreza, lograr desarrollo, equidad, salarios crecientemente altos, aumento de las exportaciones de alto valor, sustituir las importaciones y todo un círculo vicioso para la Argentina, es invirtiendo en la verdadera riqueza de una nación, su gente, su capacidad creativa y de innovación. Debemos invertir sistemática e inteligentemente en investigación y desarrollo y construir puentes mucho más sólidos entre el conocimiento que se genera y el sector productivo. Además, este paradigma que proponemos, este paradigma del conocimiento, sería clave para lograr un cambio de mentalidad colectiva y una reforma cultural que deje de premiar la viveza criolla, la trampa, la tolerancia a la corrupción, que nos ha llevado a esta decadencia generalizada. En la Argentina priorizamos la viveza, la trampa, por sobre la inteligencia, la honestidad y las ideas. Y así estamos, con la mitad de los jóvenes viviendo en la pobreza y sin un proyecto de país, sin una visión estratégica de país. Pero también necesitamos un despertar moral y ético en la Argentina. Y valores como el trabajo duro, la honestidad, el coraje, el juego limpio, la tolerancia, la curiosidad, la lealtad y el patriotismo pueden sonar a cosas viejas, pero son valores de verdad. Y hoy necesitamos volver a esos valores. Y en este país, cuando a alguien se le ocurre el pecado de hablar del futuro, muchos plantean una falsa dicotomía. Bueno, tenemos demasiadas urgencias como para pensar en el futuro. Y lamento informarles que a estos fundamentalistas de la coyuntura, que no es así. Los países que se desarrollaron no son desarrollados y luego pensaron en educación, en nutrición, en salud, en ciencia, tecnología y la vinculación del conocimiento que se genera por el capital humano y por la investigación y el desarrollo con el sector productivo. Fueron desarrollados porque antes invirtieron en esto. No invirtieron en esto como un hobby. Hoy la pregunta no es si necesitamos un Estado grande o pequeño. Necesitamos un Estado que funcione.
tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Hoy la pregunta no es si el mercado es una fuerza para el bien o para el mal. Nuestra prosperidad dependerá de la capacidad que tenemos los argentinos para extender oportunidades. Pero tenemos que conocer esto. Un país, para no mentirnos más, un país como Argentina, de casi 45 millones, que en unos años seremos 50, no va a poder mejorar el bienestar de los 50 millones de argentinos que seremos en unos años con una política de mano de obra barata, exportando materias primas, sus derivados o productos con poco valor agregado, con bajos niveles de investigación, capacidad de marca, innovación. Por supuesto que los recursos naturales en agro, energía y minerales son activos que tenemos, pero aún teniendo esto, si no somos eficientes y no tenemos un sistema científico, tecnológico más potente y vinculado a la producción, no vamos a poder lograr el desarrollo inclusivo con nuestros recursos naturales. Debemos ambicionar tener una gran capacidad de generar patentes y un sistema de innovación fuerte para ponerle valor a nuestros recursos naturales. Hoy Argentina invierte muy poco en investigación y desarrollo, 0.5 del PBI, casi lo mismo que países como Gabón y Senegal, comparado con la media mundial de los países desarrollados de 2.2. Y existen muchas áreas en las cuales nuestro país, agregando conocimiento, innovación, capacidad de marca, podría crecer muchísimo más. La energía, no solo fósil, sino la renovable, la digitalización, la inteligencia artificial, las ciencias de la salud, la explotación sustentable del mar, la tecnología nuclear, la industria satelital, el litio, la bioeconomía, que incluye la producción alimentaria, pero también sectores de la industria química, energética y salud, la economía del conocimiento, que abarca el desarrollo del software, aplicaciones tecnológicas, infraestructuras digitales, robótica, nanotecnología, industria aeroespacial y nuclear. Todas estas áreas son claves para Argentina y significarían una gran riqueza adicional para la Argentina. Por ejemplo, una mayor apuesta a la biotecnología y a la bioeconomía permitiría agregar conocimiento y valor a la producción agrícola y agroindustrial de forma sostenible y también con conciencia ecológica. Convénzase de esto, agregar más valor a los productos que la Argentina genere es imprescindible. Tomamos el ejemplo del maíz. Las 2/3 partes de nuestras exportaciones son como grano. Por supuesto que el proceso de exportar grano tiene valor. Yo vengo del campo. Exportar un grano tiene valor en incorporar genética, conocimiento, tecnologías, maquinarias, pero tendríamos aún mucho más riqueza si agregaríamos conocimiento y transformamos el grano en productos con más valor, como hacen los competidores de Argentina en este tema, que son Brasil y Estados Unidos. Y debemos aprovechar mucho más la calificación de los trabajadores argentinos, las capacidades científicas argentinas y el sector de los servicios basado en el conocimiento. Y cuando planteamos esto a lo largo y a lo ancho del país, muchos argumentan que somos demasiado pobres para crear este nuevo clima de época o paradigma de conocimiento. Y muchos argumentan pobreza para no invertir en la solución de la pobreza. A Nehru, que fue el arquitecto de la India moderna, cuando era primer ministro empezó a invertir en investigación, en salud, en instituciones tecnológicas, y los opositores lo criticaban porque la India era demasiado pobre para invertir en ciencia y tecnología, en educación, en salud. Y Nehru le respondía sabiamente: justamente porque somos demasiado pobres, no podernos darnos el lujo de no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Los países que no apuestan al conocimiento firman un pacto con la pobreza y con la exclusión. Nosotros no podemos echarle a la pandemia la culpa del hambre, la malnutrición, la pobreza y las desigualdades. Estos son problemas crónicos en la Argentina. Y ningún gobierno puede tirar la primera piedra. Ya lo decía Alberdi: enseñar al pueblo a crear la riqueza es enseñarle a ser fuerte y libre. Y para todo esto tenemos que hablar de lo que hacen ustedes, de educación. Y cuando hablamos de educación hay muchos que responden que hay otras prioridades. La economía.
Y lo que tratamos de explicar es que la educación es la cuestión económica de nuestro tiempo. La competencia entre los países ya es, y cada vez será más, sobre los sistemas educativos. Lo que está en juego son los sistemas educativos y los productos de ellos para lograr más competitividad. Y muchos no quieren educar, y esos son los principales adversarios. Porque cuando uno educa a una persona, la hace más libre. Yo mismo soy un agradecido de la educación pública de nuestro país. Mi historia de vida es similar a la de ustedes. Yo no nací en una élite ni social, ni económica, ni cultural, ni política. Crecí en un pueblito de campo de 1000 habitantes en La Pampa, Argentina, en la provincia de Buenos Aires, al norte de la provincia de Buenos Aires. Mi madre era hija de inmigrantes croatas y no tiene 6º grado. Y mi padre era un médico rural. Y el único arma que tuve para mejorar mi autoestima e ir por mis sueños, conocer el mundo, tener una voz en la ciencia, en mi área a nivel internacional, tener una voz en mi sociedad y estar con ustedes hablando hoy, fue la educación. Para mí la educación no es un eslogan, es lo que cambió mi vida. Y la educación es el gran motor de transformación que tiene una nación. Conocer nos aleja del miedo, de la dependencia, de la incertidumbre. Los violentos, los corruptos y los oportunistas son enemigos del conocimiento. Y ellos no deben tener un capítulo en nuestra historia. A lo único que debemos temerle es a la ignorancia y al atraso. Y el éxito en la educación es acerca de la construcción de una identidad, de la capacidad de las personas para actuar en forma independiente, tomar sus decisiones libres. La educación hoy es acerca de tener un propósito, desarrollar curiosidad, una mente abierta, compasión, empatía, coraje. Y también es la capacidad de movilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar una acción. La educación hoy no es solamente educar a los alumnos en algo concreto, sino ayudarlos a desarrollar una brújula confiable y las herramientas para navegar con confianza en un mundo complejo, incierto, volátil. Pero todo esto sin un acuerdo básico va a ser muy difícil en la Argentina. Lograr todos estos sueños sin un acuerdo básico va a ser muy difícil si queremos desarrollar una visión estratégica de país. Y para lograr este acuerdo básico tenemos que recuperar la capacidad de debatir. Tenemos que lograr discutir con quienes tienen distintas visiones, sin descalificaciones, sin pensar que de un lado están los buenos y del otro los malos. Y estemos seguros que vamos a encontrar más consenso del que imaginamos. Cuando los historiadores del mañana cuenten acerca de esta época en la Argentina, ojalá puedan decir de nosotros que fuimos la generación que tuvo a cargo la reconstrucción de la Argentina después de una crisis inimaginable, que condujo finalmente a superar décadas de decadencia. Pero antes que los investigadores, serán nuestros hijos y nietos quienes podrán decir que fuimos los que nos propusimos y logramos hacer un país mejor. Y debemos innovar y soñar en grande. No hay otra alternativa. Ya nada será igual. Y debemos estar a la altura. Tenemos que ayudar a las pymes productivas, generadoras de empleo, innovadoras. Apoyar a cooperativas, a emprendedores, a firmas recuperadas. También a la economía popular, a empresas de la economía popular. Tenemos que darles las herramientas y apoyo a muchos compatriotas excluidos que tienen herida de autoestima, que no se creen capaces por estar excluidos desde hace varias generaciones. Además, en este sector de la economía social y popular hay una gran capacidad de generar trabajo. Necesitamos desesperadamente integrar a ese componente excluido de la sociedad. Y necesitamos recuperar la autoestima nacional. La refundación de nuestro país necesita de todos. Incluso podemos salir más fortalecidos de esta crisis si nos unimos y tenemos ideas hacia el futuro. Y yo sé que a muchos de ustedes todo le parece roto, que se sienten huérfanos.
que no se sienten representados. Y todos sabemos que hay una máquina poderosa e intangible de impedir que no quiere que nadie cambie. Porque acá, aún con tanta pobreza y desigualdad, a muchos les va bien. Pero tengan esperanzas que se puede. Participen con pasión y con empatía. El cambio no va a venir si esperamos a otra persona o otro momento. Tenemos que ser el cambio que hemos estado esperando. Tenemos que ser el cambio que buscamos. Y soy optimista, aunque la Argentina sea una frustración. Pero puede ser una frustración nuestro país, porque todavía hay expectativas y esperanza. Nadie tiene expectativas y esperanza de algo muerto. En Argentina tenemos un dolor común. Lo que nos falta es un sentido de propósito común. Y este no es el momento de quedarse quieto. Si logramos unirnos, no hay techo para lo que podamos lograr. No puede suceder sin todos nosotros, sin un nuevo espíritu de servicio, de sacrificio, de patriotismo. No subestimo los desafíos, pero soy optimista. La humanidad avanza, no en línea recta quizás, pero avanza. Y debemos comenzar donde siempre comienza el cambio, en nuestra casa, en nuestros círculos sociales, en nuestro barrio. Es tiempo de reconstruir la Argentina desde la moral y la humildad. Imagínense una Argentina que prioriza el conocimiento. Podríamos recorrer nuestro país y ver riqueza en lugar de un tercio de argentino o más en la pobreza. Podríamos ver inclusión en lugar de malnutrición. Podríamos ser el foro educativo y cultural de América Latina, como lo fuimos. Podríamos recuperar nuestra identidad. Arriba. Con la G. Esta, sépanlo, es la lucha de nuestra vida. Como dijo José Martí, nuestro vino es agrio, pero es nuestro. Por eso tenemos que estar acá luchando. Y para terminar, quiero citar a alguien que definió maravillosamente el sentido de patria. Y por eso les decía que esta es la lucha de nuestra vida, porque estamos en nuestra patria. Mariano Moreno decía de nuestra patria, o definía lo que significa patria. Allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada. Allí donde se quiere arar y dar un hijo. Allí donde se quiere morir. Allí está la patria. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Facundo. La verdad que tu charla nos ha emocionado. Creo que todos tenemos ganas de tal vez aplaudir, abrazarte, todo lo que ahora nos impide. Pero bueno, creo que lo podemos hacer así, los que estamos acá. Yo también lo hago así. Muchísimas gracias, la verdad que creo que has sido clarísimo en el gran desafío que tiene la educación en estos tiempos y cómo recojo tus propias palabras de que la educación cambió tu vida, creo que cambió la de muchos de nosotros y por eso estamos comprometidos para que siga cambiando vidas y siga dando oportunidades. En ese sentido, hay varias consultas, pero la universidad... Quiero agradecerle a todos los que están escribiendo en el chat. Les quiero mandar un abrazo para todos por chat. Ahí está. Una de las grandes dudas y recurrentes tiene que ver con el rol docente, cómo se ve reconfigurado en este contexto de pandemia, pero como bien decías, viene a de alguna manera poner en relieve algo que ya venía ocurriendo. ¿Cuál es tu mirada con respecto a este rol fundamental en esta transformación? Bueno, el docente nunca va a desaparecer, porque el cerebro humano aprende básicamente cuando algo nos motiva, nos inspira
y nos parece un ejemplo. Y eso nunca lo va a hacer la computadora, aún la computadora más sofisticada. Yo dije al principio de la charla que ya empezamos el día después, ya empezó el día después, y que muchos piensan que va a haber un mundo totalmente diferente, y yo pienso, como muchos pensamos, que lo que va a pasar en los próximos años va a ser, o luego de la pandemia, va a ser que las tendencias que estaban pasando previamente a la pandemia se van a acelerar. Por ejemplo, una de ellas, hay muchas, pero una de ellas es la educación a distancia, con la tecnología, lo que estamos haciendo esto. Esto va a aumentar, pero nunca va a reemplazar al docente. Vamos a, en mi opinión, a una educación híbrida, donde parte va a ser así, a distancia, por la tecnología, pero el docente, el profesor, la profesora, es irreemplazable, porque el cerebro es un órgano social y necesitamos estar en contacto con otro. Y como dije, ya el rol del profesor no es transmitir una información como cuando yo era chico. Cuando yo era chico, en Salto o en Arroyo Dulce, entraba mi maestra o mi maestro y decían San Martín cruzó los Andes. Tenían información que yo no tenía y yo admiraba ese conocimiento. Hoy el conocimiento está disponible y va a estar cada vez más disponible. Ya el rol del docente no es transmitir el conocimiento tanto como antes, sino también generar empatía en el grupo, la dinámica colectiva, inspirar, motivar, ser un ejemplo, darle una identidad, una brújula a los chicos o a los estudiantes para navegar en un mundo incierto, que cambia rápidamente. Así que yo veo una educación híbrida, pero nunca va a desaparecer el docente. Además, el docente es el trabajo más importante de una nación. No hay trabajo más importante que formar a los futuros médicos, jueces, presidentes, bomberos, policías, etcétera, etcétera. Así que yo veo que la educación a distancia va a avanzar, pero no para nada va a reemplazar al docente. Cada vez el aspecto humano va a ser más importante y en la educación tenemos que apostar a todos los aspectos que nos diferencian de las máquinas. Las máquinas son más inteligentes que nosotros para hacer un cálculo matemático, o más rápidos que nosotros, pero nunca van a reemplazar lo que nos hace humanos, que son el manejo de las emociones, la inteligencia emocional, que es interpretarnos a las emociones y las de los demás, la empatía, el altruismo, la cooperación, la visión, la inteligencia colectiva. Así que la educación también va a significar apostar a lo que nos hace humanos y lo que nos diferencia de las computadoras y lo que la computadora nunca va a poder imitar de nuestro cerebro, que es un poco lo que dije, las emociones, la compasión, la inteligencia social, la inteligencia colectiva, la creatividad, el altruismo, etcétera, etcétera. Gracias, Facundo. En ese mismo sentido, consultan desde el rol como formadores de docentes, o sea, formador de formadores, de qué modo se puede trabajar con los estudiantes para sanar esta herida que vos mencionabas frente a la sociedad y cómo motivar a la recuperación de la autoestima. Bueno, y yo con esta pregunta me despido porque a las 8 tengo un trabajo con gente, yo presido una asociación de neurología internacional y ahora a las 8 tengo una conferencia con ellos, que hay varias gente del mundo y no puedo fallar porque soy el presidente de esa asociación, así que voy a llegar un poquito tarde, pero me despido con esta. Yo creo, como dije en la charla, que los jóvenes, estamos en deuda con los jóvenes argentinos. Los jóvenes argentinos ya no confían en la educación. Según algunas encuestas que he visto, solamente el 5% de los argentinos, y sobre todo los jóvenes, piensan que la educación es sinónimo de movilidad social. No tenemos futuro, por más que arreglemos la deuda, que vengan inversores, que mejoremos el aula, si el contexto de un país les dice a los ciudadanos que la movilidad social no es por la educación. Yo cuando crecí en mi pueblo, veía un país heredado por los Favaloros, por los premios Nobel en ciencia, por los patriotas, que si yo estudiaba y era honesto y trabajaba, iba a tener movilidad social, iba a tener la posibilidad de cumplir mis sueños. Hoy ya la gente no piensa esto. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la inspiración en nuestro país, que nuestro país vuelva a inspirar a los jóvenes. Hoy la mayoría de los argentinos piensan que la movilidad social es por la corrupción y por la herencia, no por la educación. Lo primero que tenemos que hacer es volver a inspirar a una ciudadanía, porque por más que mejoremos el aula, yo veo que muchos programas educativos se centran en mejorar lo que pasa en el aula. Obviamente que hay que trabajar mucho en el aula, pero hay que trabajar también en la educabilidad, en la capacidad para aprender. La mitad de los adolescentes viven en la pobreza. La pobreza genera un impuesto mental porque uno cuando vive en la pobreza usa los recursos cognitivos para sobrevivir.
y no tiene la posibilidad a veces de pensar a mediano y largo plazo, que lo saca uno de la pobreza. El 40% antes de la pandemia de los chicos argentinos estaban malnutridos. Eso impacta también en el aprendizaje. O sea, tenemos que discutir educabilidad, qué hacemos dentro del colegio, pero además el contexto, un contexto inspirador donde la gente sepa que la movilidad social esté asociada con la educación, como cuando muchos de nosotros éramos chicos. Hoy se perdió eso. Tenemos que recuperar la capacidad de inspirar a los jóvenes y decirles que la movilidad social en nuestro país no es por la corrupción ni la herencia, sino por la educación. Ese es el principal desafío, en mi opinión, y charlas como esta, momentos como este, es un paso hacia ese camino. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Facundo. Quiero agradecer también a la gente del SICUM, del canal y particularmente de Señal U Académico, que nos han hecho toda la asistencia técnica. Tuvimos algunos inconvenientes al principio, pero ya los resolvieron. Y me quedo con tus últimas palabras de que seamos docentes que inspiremos a nuestros jóvenes y a nuestros estudiantes para un mundo mejor. Muchísimas gracias y vamos a seguir en contacto con otro ciclo de charlas posteriormente. Hasta luego. Gracias a todos, un placer.